Crónicas de espanto. Como cada inicio de semana, bienvenidos al templo del terror, al callejón del miedo, al lugar donde se narran las terribles historias que erizarán sus pelos y alterarán su sistema nervioso central y periférico. Comenzamos. Los criminales no siempre forman parte del pensamiento de odio social de una generación o de un país, si ustedes me permiten. También hay ocasiones en que resultan motivo de admiración. No lo justifico, describo el fenómeno. Y cuando precisamente no estamos contentos con un gobierno, a veces los criminales es como ese antihéroe que se gana algo de la simpatía, no necesariamente por los fines con los cuales cometen las fechorías, pero sí por oponerse a quien es el malo de la película, el gobierno corrupto o ineficiente. Si bien en la actualidad el crimen organizado tiene numerosos elementos para discutir, bandas de narcotraficantes, de gatilleros, asaltantes, huachicoleros. La verdad es que también desde épocas antiguas y desde el siglo XIX, personajes como Chucho el Roto, el Tigre de Santa Julia, Heraclio Bernal, también cobraban cierto respeto, a veces hasta cariño. Yo crecí con el corrido de la banda del Carro Rojo, con la camioneta gris de los Tigres del Norte, y entonces simplemente me causaban una especie no de admiración, pero sí de recuerdo, porque todos ellos terminaban muertos. No había en esos corridos una glorificación de esa vida, porque el final era triste. Pero bueno, ya no discutamos sobre los corridos modernos que hacen elogio del crimen. Y uno de los criminales más famosos en la antigüedad, en el siglo XX naciente, en esa época porfirista, revolucionaria, en medio de las balas, de los gritos, asaltos, donde no se distinguía entre lo político y quien sacaba raja para enriquecerse, y de la injusticia de un sistema prevalente por el porfiriato con sus ventajas y desventajas, yo me permito comentarles de la banda del Carro Rojo. Y sí, hay una película que quizás para muchos es una de las películas más memorables del cine mexicano en sus orígenes, pero hablaremos primero de los criminales y después de la película, porque la verdad que resulta harto interesante. Pues sí, en los inicios del crimen organizado, cuando no era un crimen cometido por soldados, por policías o por alguien en abuso del poder, tendríamos a los primeros criminales de esta naturaleza completamente independientes, que no hacían gala de una lucha por justicia social. Ellos se dedicaban a asaltar. Y es la banda del automóvil gris. ¿Qué es lo que sabemos? Que allá por el verano de 1914, justo en plenos disparos revolucionarios entre Victoriano Huerta y Carranza, Villa, Obregón y demás, un tugurio de la colonia de la Bolsa, que se llamaba el Grano de Arena, es el lugar perfecto para que se den cita personajes peculiares de distintas nacionalidades: mexicanos, españoles, francés. Pero tenían dos cosas en común: eran esencialmente delincuentes. Y otra cosa, todos habían escapado de la cárcel. Y en esas horas agitadas en que se revolvía el delincuente común con el
preso político, pues cada quien corrió por su propio camino, pero estaban ahí, incluso un año después de haberse escapado. Había de todo en aquella reunión peculiar, tan extraña. Estaba Amador el Pifas, maestro en el arte de abrir cajas fuertes. Era tan bueno que alguna vez abrió incluso por encargo de la policía y para rescatar al jefe de cajeros la bóveda del Banco Nacional de México. ¿Qué les parece? Los criminales que cooperaban con el gobierno no son exclusivos de la actualidad y de este gobierno. Pero también estaba Ramón Beltrán, el Gurrumino, y su compañero Refugio, con fama los dos de audaces y peligrosos. El francés que estaba en el grupo era Mario Sancy, un tipo con fama de inteligente, que se dedicaba a lo que hoy llamaríamos trata de personas, porque se la pasaba, literalmente, explotando y maltratando a prostitutas. En medio de ese jolgorio, en el grano de arena, estaban también Rafael Mercadante y Manuel Palomar. Ellos, vástagos de familias honorables, diríamos ahorita mis reyes, juniors, con una vida un tanto holgada, pero ya tenían un camino andado en materia de robos, en materia de fechorías. Nos falta un español, Santiago Risco. Cruzó el mar en busca de una nueva vida y la verdad es que pues más bien era huésped de la cárcel, cliente frecuente. El robo era la menor de sus faltas. La influencia de la parte de las instituciones pues estaba por parte de Enrique Rubio, que tenía un hermano militar, el cual incluso llegaría a general. Y era pues la oveja negra de la familia. Pero no olvidemos a Francisco Oviedo, un adicto al alcohol, pero también a la marihuana, hijo de una familia pobre pero de cierta raigambre en su apellido. ¿Quién era el que encabezaba esta lista de fugados? ¿Quién era el jefe de esta oscura reunión? Nada más y nada menos que el español Higinio Granda. En su historial, más de 20 ingresos a la cárcel. Había llegado a México con su hermano Juan, pero pues los dos veían la vida de una manera muy distinta. Vaya paradoja, porque Higinio era un criminal hecho y derecho, y Juan se enroló en el ejército de Emiliano Zapata, y su jefe era el general Amador Salazar. Las autoridades policíacas que para esa época estaban obedeciendo a Victoriano Huerta habían recibido la orden de apresar a aquella selecta compañía. Pero apenas estaban calmando las aguas de la decena trágica y de la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Quien tendría que buscar a esta banda era Antonio Villavicencio. Porque este era famoso, don Antonio, por linchar a Arnulfo Arroyo, un borrachito que se atrevió 20 años antes a atentar contra Porfirio Díaz. Higinio Granda incluso se había alistado en el zapatismo a las órdenes de su hermano, que era coronel, y cuando regresó a la capital, pues él ya era capitán y formaba parte del Estado Mayor del general Salazar. Por eso la confusión entre revolucionarios, luchadores sociales y criminales, no crean ustedes. Pero se juntaron todos ellos en el grano de arena y decidieron, por voz de Higinio Granda, el cual propuso a todos estos finos caballeros formar una banda criminal, y quería pues entre todos estos fugados de la cárcel del ejército revolucionario pues asegurarse el éxito, y les detalló el primer plan de su primer atraco. Higinio, cuando fue lugarteniente del general, tenía acceso a información privilegiada. Sabía que los zapatistas hacían cateos para encontrar enemigos y cómo detectar arsenales. Y como los cateos eran considerados en ese momento una táctica de guerra, pues nadie los consideraba ilegales. Así es que llegaban, tocaban a tu puerta, entraban a tu casa y te quitaban lo que querían, a ver si te quejabas. Entonces Granda dijo: aleguemos que es un cateo, entraremos a todas las casas adineradas del país. No vamos por las armas, simplemente queremos joyas o dinero contante y sonante.
Todos aprobaron y se pusieron de acuerdo. La banda escogió su primer objetivo, una casa de la calle de Colón donde vivían 2 caballeros. Así es que esta banda, provista de un Lancia, un auto gris de 4 puertas con un chofer descendiente de japoneses, hizo su debut criminal el 7 de abril de 1915. Ellos decían que llevaban a cabo un cateo. Incluso Higinio les consiguió uniformes a sus secuaces para llegar y catear. Acudió a la puerta el señor Enrique Pérez, quien indignado dijo que no tenía nada que ver con los carrancistas, pero no le valió. A punta de pistola, los ladrones entraron en su casa. Se llevaron 1,200 pesos en moneda, 7,000 en billetes y un lote de joyas de 10,000 pesos. El atraco fue un éxito. Se llevaron a uno de los dueños de la casa y lo abandonaron en un paraje retirado. Y cuando pudo liberarse, la víctima fue con los zapatistas, quienes desconocían de ese cateo y prometieron investigar. Una vez que probaron la eficacia de esa estrategia, pues la banda hizo de las suyas durante meses, sembrando el terror en los barrios acomodados de la ciudad. No conformes con eso, pasaron de los cateos al secuestro. Fue famoso el secuestro de una mujer llamada Alicia Thomas, hija de un acaudalado banquero francés. La banda cobró nada más y nada menos que 100,000 pesos en oro, una fortuna, por devolver a la joven con su familia. Muchos fueron los crímenes que cometió la banda del automóvil gris. Para muchos eran delincuentes dinámicos, audaces, asaltantes de 4 ruedas. Famosos los asaltos a la casa de Gabriel Mancera, incluso a la Tesorería de la Nación. Incluso de Gabriel Mancera, veremos que un collar que le robaron apareció en el cuello de una cantante famosa. Era un secreto a voces que decían en militares dedicados al robo, pero los uniformes eran solo una pantalla, y como era la época de la revolución, todo mundo creía que los revolucionarios, todos, absolutamente todos, carranceaban, es decir, asaltaban y secuestraban. Higinio Granda vendía su botín a un joyero judío, pero pues era una ciudad quizás de 500,000 habitantes a lo sumo, y pronto se encontró a aquel comerciante, porque a su establecimiento llegaban personas honestas que lo acusaban de tener ese arete, ese anillo, ese broche que era de ellos. Insisto, se dice que María Conesa llegó a lucir un collar espléndido, obsequio de uno de los bandidos, y que fue reconocido por una dama cuando la actriz presumía la alhaja cantando en el teatro. Zapata llegó a escribirle a Carranza, a pesar de que eran enemigos, culpando a sus tropas de los crímenes para echarle la culpa a los hombres zapatistas. Pero dicen que la banda trabó conocimiento con un personaje misterioso, el cual los ayudaba, los facilitaba en cuanto a los escapes, porque el cerco policiaco, harto de la mala fama que le generaba la banda del automóvil gris, iba poco a poco cerrándose. Dicen que el cómplice era nada más y nada menos que el general Juan Merigo. En esas andamos cuando en los gobiernos confiamos. El colmo fue el asalto a la Tesorería de la Nación. Imagínense que alguien asaltara la sede central del Banco de México en estas épocas. Entonces, ahora sí, una vez hecho el asalto, una vez hecho el robo y la huida, se comisionó nada más que al general Pablo González para atrapar de una vez a la banda del automóvil gris. Claro que Francisco Oviedo ya estaba infiltrado en la policía y no sería fácil capturarlos. La orden fue contundente: hay que acabar con esa banda. Siguiendo a los amantes de algunos, pudieron hallarlos. Granda y Oviedo escaparon de la ciudad, pero finalmente cayeron presos. A la mayor parte de ellos se les sentenció a morir fusilados. Sin embargo, un par de ellos recibieron el indulto, Higinio Granda entre ellos. Y de los que sobrevivieron, claro que ninguno volvió a delinquir después de salir de la cárcel. Entonces fueron tan impactantes los crímenes de esta banda
que sus fechorías dieron para una puesta en escena apenas 6 años después, menos incluso, porque El automóvil gris fue una película muda que se estrenó en 1919, es decir, 4 años después, no tanto. El filme impactó a la gente porque la escena final de los fusilamientos era la misma escena, la grabación real de las ejecuciones de diciembre de 1915. Incluso hubo un corrido que se compuso para la banda del automóvil gris. Y por eso se hizo la película organizada, donde también actuó uno de los policías que se dedicó a perseguirlos. Fue actor 2 veces en la vida real. ¿Qué podemos decir de la película? ¿Qué podemos decir del cine? Bueno, pues buena parte de las películas de ese siglo y de principios del siglo XX se han perdido. Pero bueno, acaba de cumplir 101 años esta película y regresó a las pantallas debidamente remasterizada. Este largometraje fue incluido en la lista de las 100 mejores películas mexicanas de la revista Somos, donde numerosos especialistas la catalogaron así. Y la Cineteca Nacional restauró la cinta dirigida. Se restauró en 1933 y habla de la historia de la banda del automóvil gris. El fusilamiento original fue capturado por la cámara de Enrique Rosas, que él simplemente grababa noticiarios en aquella época. Y esas escenas son las que se utilizaron para la grabación de la película. ¿No quieren ustedes conocer mejor la historia? ¿No se les antoja ver dónde está? Buscarla en YouTube, pero mejor en pantalla grande, encontrar a la banda del automóvil gris, a recordar esos criminales que se disfrazaron de revolucionarios. ¿Cuántos criminales tendríamos ahorita también que cometen semejantes fechorías? Y esa película restaurada ya la tiene la Cineteca. La pueden encontrar, como les digo, en las redes sociales. Pero, como los nacientes protagonistas del crimen organizado en México, tenemos pues a esos integrantes mexicanos, españoles y franceses de la banda del automóvil gris. Así es, amigos. ¿Han escuchado sobre la película? ¿Conocían la historia de la banda? Este mes y el que sigue vamos a estar compartiendo con ustedes ya no criminales seriales, ya no asesinos de esos clásicos, sino compartiremos a estos grupos, a este conjunto de personajes históricos, estos criminales que permanecen en la memoria con cierto cariño o simpatía, que mezclaban o confundían a la gente con eso de ser rebeldes con causa. Escriban, opinen, apunten, complementen, asientan, disientan. Correo electrónico crónicadespanto0@gmail.com o en mi Facebook Crónicas de Espanto, en Patreon. Hasta la próxima.